En la vida, todos enfrentamos momentos de duda, incertidumbre y desafío. Pero en medio de la tormenta, la fe puede ser nuestra roca, nuestra luz en la oscuridad. La Biblia nos ofrece un tesoro de sabiduría y promesas que pueden fortalecer nuestra fe y sostenernos en los momentos más difíciles. En este video, exploraremos 10 versículos poderosos que nos inspiran a confiar en Dios, a mantener viva nuestra fe y a encontrar esperanza en cualquier circunstancia. Les daré algunas enseñanzas sobre estos versículos para que puedas entender cada versículo mucho mejor. El primer versículo es Romanos 10:17. La fe viene por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Enseñanzas. Primera enseñanza, la fe es un proceso activo. Este versículo destaca que la fe no es algo que se adquiere pasivamente, sino que requiere acción. Viene por el oír, lo que implica que para cultivar la fe es necesario estar expuesto a la palabra de Dios de manera consciente y receptiva. Segunda enseñanza, la importancia de la palabra de Dios. La fe se fortalece a través de la exposición a la palabra de Dios. Esto sugiere que el estudio y la meditación en las Escrituras son fundamentales para el crecimiento espiritual y para fortalecer nuestra fe. Tercera enseñanza, la fe es el resultado de la revelación divina. La fe no es simplemente una creencia basada en nuestras propias ideas o razonamientos, sino que viene como respuesta a la revelación de Dios a través de su palabra. Es un reconocimiento de la verdad y autoridad divina que nos impulsa a confiar y creer en Él. El siguiente versículo es Hebreos 11:1. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Enseñanzas. Primera enseñanza, la fe es una certeza en lo que aún no se ha manifestado. Este versículo resalta que la fe implica una convicción firme en lo que se espera, incluso cuando aún no se ha materializado. Es una confianza absoluta en las promesas de Dios y en su fidelidad, aunque no podamos ver los resultados de inmediato. Segunda enseñanza, la fe va más allá de lo visible. A menudo, nuestra fe se pone a prueba cuando las circunstancias parecen adversas y no podemos ver una solución inmediata. Sin embargo, este versículo nos recuerda que la fe nos permite creer en lo que no podemos ver físicamente, confiando en el poder y la providencia de Dios. Tercera enseñanza, la fe es una fuerza motivadora. Al tener una certeza en lo que se espera, la fe nos impulsa a perseverar, a mantenernos firmes en nuestras creencias y a actuar de acuerdo con ellas. Nos da la fuerza y la confianza necesarias para enfrentar los desafíos y seguir adelante con esperanza y determinación. El siguiente versículo es Mateo 21:22. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Enseñanzas. Primera enseñanza, la importancia de la fe en la oración. Este versículo enfatiza que la fe es un elemento crucial en la oración efectiva. No basta con solo pedir, es fundamental creer en la capacidad de Dios para responder nuestras peticiones. La fe fortalece nuestra conexión con Dios y abre el camino para que sus bendiciones se manifiesten en nuestras vidas. Segunda enseñanza, la confianza en la promesa divina. Jesús asegura que todo lo que pidamos en oración, creyendo, será recibido. Esta afirmación nos invita a confiar en las promesas de Dios y a tener una expectativa confiada en su cumplimiento. Nos recuerda que Dios es fiel a sus promesas y que podemos confiar plenamente en su bondad y poder. Tercera enseñanza, la importancia de la fe activa. La fe no es simplemente una creencia pasiva, sino que implica una confianza activa y enérgica en Dios. Creer no solo significa tener la convicción mental de que Dios puede responder nuestras oraciones, sino también actuar en consecuencia, confiando en su guía y providencia. Una fe activa nos impulsa a vivir de acuerdo con nuestras creencias y a mantener una relación constante con Dios a través de la oración y la acción. El siguiente versículo es Jeremías 29:11. Pues yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Enseñanzas. Primera enseñanza, confianza en los planes divinos.
Este versículo nos enseña que Dios tiene planes específicos para cada uno de nosotros, planes de bienestar y esperanza. Nos invita a confiar en que Dios está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando las circunstancias pueden parecer difíciles o confusas. Nos recuerda que Dios tiene un propósito para nosotros y que podemos confiar en su sabiduría y amor. Segunda enseñanza, esperanza en tiempos de incertidumbre. En momentos de dificultad o incertidumbre, este versículo nos ofrece consuelo al recordarnos que Dios tiene un plan para nuestro futuro y que este plan es uno de esperanza y no de desesperación. Nos anima a mantener la esperanza y la confianza en Dios, sabiendo que Él está obrando a nuestro favor, incluso cuando no podemos verlo claramente. Tercera enseñanza, responsabilidad en nuestra relación con Dios. Aunque Dios tiene planes maravillosos para nosotros, también tenemos un papel que desempeñar en la realización de esos planes. Este versículo nos anima a buscar a Dios, a seguir sus caminos y a mantener una relación cercana con Él. Nos recuerda que al caminar en obediencia y confianza en Dios, podemos experimentar plenamente el futuro y la esperanza que Él tiene para nosotros. El siguiente versículo es Marcos 11:24. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Enseñanzas. Primera enseñanza, la importancia de la fe anticipada. Este versículo enfatiza la importancia de creer que hemos recibido lo que pedimos en oración, incluso antes de que se manifieste en la realidad. Nos enseña que la fe anticipada es clave para la oración efectiva. Al creer firmemente en la respuesta de Dios, nuestra fe activa desata su poder para obrar en nuestras vidas. Segunda enseñanza, la conexión entre la fe y la recepción. Jesús vincula directamente la creencia con la obtención de lo que pedimos en oración. Esta enseñanza nos muestra que nuestra fe no solo es una actitud mental, sino que tiene un impacto real en la manera en que experimentamos las respuestas a nuestras oraciones. Una fe genuina y confiada en Dios activa su poder para traer a cumplimiento lo que le pedimos. Tercera enseñanza, la alineación con la voluntad de Dios. Aunque este versículo enfatiza la importancia de creer en la recepción de nuestras peticiones, también implica una alineación con la voluntad de Dios. La fe no es simplemente una demanda de nuestros deseos, sino una confianza en la sabiduría y el plan de Dios para nuestras vidas. Creer que hemos recibido lo que pedimos en oración implica confiar en que Dios obrará según su perfecta voluntad y cronograma. El siguiente versículo es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Enseñanzas. 1. Primera enseñanza, fortaleza en Cristo. Este versículo nos enseña que nuestra capacidad no proviene de nuestra propia fuerza o habilidad, sino de la fortaleza que recibimos de Cristo. Nos muestra que, en medio de los desafíos y dificultades, podemos confiar en la fortaleza que Cristo nos ofrece para superar cualquier situación. 2. Segunda enseñanza, dependencia de Cristo. Al afirmar que todo lo puedo en Cristo, este versículo nos recuerda nuestra necesidad de depender completamente de Él en todas las áreas de nuestra vida. Nos anima a rendirnos a su voluntad y a confiar en su poder para capacitar y equiparnos para cualquier tarea que enfrentemos. 3. Tercera enseñanza, confianza en la provisión divina. Al reconocer que nuestra fortaleza proviene de Cristo, este versículo también nos insta a confiar en la provisión divina en todas las circunstancias. Nos recuerda que, a través de la relación con Cristo, tenemos acceso a todo lo que necesitamos para vivir una vida plena y satisfactoria según la voluntad de Dios. El siguiente versículo es Mateo 17:20. Porque de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Enseñanzas. 1. Primera enseñanza, el poder de la fe genuina. Este versículo destaca el poder transformador de una fe auténtica. Jesús compara la fe con un grano de mostaza, que es una de las semillas más pequeñas, pero que puede producir grandes resultados. Nos enseña que incluso una fe pequeña, si es genuina y verdadera, puede mover montañas y superar obstáculos aparentemente insuperables.
2. Segunda enseñanza, la importancia de la confianza en Dios. Jesús utiliza la metáfora de mover montañas para ilustrar la capacidad ilimitada de Dios para obrar en nuestras vidas cuando confiamos en Él. Este versículo nos recuerda que no hay nada imposible para Dios y que nuestra fe en su poder y promesas puede llevarnos a experimentar milagros y maravillas en nuestras vidas. 3. Tercera enseñanza, la necesidad de una fe activa. Aunque la fe es poderosa, este versículo también implica la necesidad de acción por nuestra parte. Jesús dice que si tenemos fe, diremos al monte que se mueva. Esto sugiere que nuestra fe debe manifestarse en acciones concretas. No es suficiente simplemente creer, sino que también debemos actuar de acuerdo con nuestra fe, confiando en que Dios nos capacitará para hacer lo que parecía imposible. El siguiente versículo es 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Enseñanzas. 1. Primera enseñanza, prioridad de la fe sobre la percepción sensorial. Este versículo nos enseña que como cristianos, nuestra vida debe estar guiada por la fe en lugar de depender únicamente de lo que podemos ver o entender con nuestros sentidos. Implica que nuestra confianza y nuestro caminar deben estar arraigados en la fe en Dios y en sus promesas, incluso cuando las circunstancias parecen desafiantes o contradictorias. 2. Segunda enseñanza, la fe como un principio fundamental de vida. Al afirmar que por fe andamos, este versículo nos recuerda que la fe no es simplemente un aspecto de nuestra vida espiritual, sino un principio fundamental que debe permear todas nuestras acciones y decisiones. Nos desafía a vivir con confianza en Dios en todas las áreas de nuestra vida, confiando en su guía y dirección incluso cuando no entendemos completamente su plan. 3. Tercera enseñanza, la necesidad de confiar en la revelación divina. Al enfatizar no por vista, este versículo nos insta a confiar en la revelación y la palabra de Dios por encima de lo que podemos percibir con nuestros sentidos físicos. Nos recuerda que la fe implica confiar en la verdad de las promesas de Dios, incluso cuando no podemos ver su cumplimiento de inmediato, sabiendo que Él es fiel y que su palabra nunca fallará. El siguiente versículo es Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Enseñanzas. 1. Primera enseñanza, la importancia de la fe sin dudas. Santiago nos enseña que al pedir a Dios, debemos hacerlo con una fe inquebrantable, sin permitir que las dudas nos desvíen. La duda puede socavar nuestra confianza en las promesas de Dios y debilitar nuestra conexión con Él. La fe sin dudas nos permite perseverar en la oración con confianza en el poder y la fidelidad de Dios. 2. Segunda enseñanza, la fragilidad de la duda. Santiago compara al que duda con una onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Esta imagen visualiza la inestabilidad y la falta de firmeza que caracterizan a aquellos que permiten que las dudas dominen sus pensamientos y acciones. La duda puede llevarnos a ser indecisos e inconstantes en nuestra relación con Dios y en nuestras creencias. 3. Tercera enseñanza, la necesidad de confiar en la soberanía de Dios. Al exhortarnos a pedir con fe, Santiago nos recuerda que nuestra confianza debe descansar en la soberanía y el poder de Dios. La fe sin dudas no se basa en nuestras propias capacidades o entendimiento, sino en la confianza en la sabiduría y el amor de Dios. Al confiar en su soberanía, podemos acercarnos a Él con expectativas confiadas, sabiendo que Él es capaz de responder a nuestras oraciones de acuerdo con su perfecta voluntad. El siguiente versículo es Proverbios 3, 5-6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Enseñanzas. 1. Primera enseñanza, confianza completa en Dios. Este versículo nos enseña la importancia de confiar en Dios en todo momento y en todas las circunstancias. Nos insta a depositar nuestra confianza en Él de todo corazón, reconociendo su soberanía y su amor por nosotros. Al confiar en Dios por encima de nuestra propia comprensión limitada, podemos experimentar paz y seguridad en medio de la incertidumbre.
2. Segunda enseñanza, humildad ante Dios. Proverbios nos advierte contra la confianza en nuestra propia inteligencia o sabiduría. Reconocer la supremacía de Dios sobre nuestras propias capacidades nos lleva a adoptar una postura de humildad y dependencia en Él. En lugar de confiar en nuestra propia comprensión, debemos buscar la guía y la dirección de Dios en todos nuestros caminos. 3. Tercera enseñanza, la promesa de la guía divina. Al reconocer a Dios en todos nuestros caminos, Proverbios nos asegura que Él allanará nuestras sendas. Esta promesa nos brinda la seguridad de que si confiamos en Dios y seguimos su voluntad en todas nuestras acciones, Él nos guiará y nos dirigirá por el camino que nos lleve al bien y a la bendición. Nos recuerda que la verdadera sabiduría proviene de Dios y que al seguir sus caminos, encontraremos el éxito y la plenitud en la vida.